Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Alguna vez han defendido la verdad solos, incluso cuando todos a su alrededor creían una mentira? Hoy exploraremos la fascinante historia de Micaías, un profeta de Dios que no tuvo miedo de decir la verdad, incluso cuando significaba oponerse a un rey y a 400 falsos profetas. Quédense con nosotros para descubrir cómo la fe inquebrantable de Micaías nos entrega una poderosa lección para hoy. Micaías fue un profeta de Dios en Israel durante el reinado del rey Acab. Su historia es particularmente notable porque profetizó lo que los israelitas no querían oír: la inminente muerte de Acab y la derrota de Israel a manos de los sirios. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. El profeta Micaías, hijo de Imla, llevaba un nombre que significa «¿Quién es como Yahvé?». Curiosamente, este nombre también se refiere al menos a otras 6 personas en la Biblia, y a veces aparece en la forma abreviada Miqueas. El contexto histórico. Micaías es presentado en la narrativa bíblica de una época en que el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá formaron una coalición contra Siria. Después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en 2 reinos: Israel en el norte, gobernado por Acab, un rey notoriamente malvado, y Judá en el sur, gobernado por el rey Josafat, quien era considerado justo. Debido a una alianza política fortalecida por matrimonio, la hija de Acab, Atalía, se casó con el hijo de Josafat, Joram. Los 2 reinos buscaron un beneficio mutuo al luchar contra Siria por el control de Ramot de Galaad. Micaías era un profeta de Dios en Israel durante el reinado del rey Acab. La historia del profeta Micaías se hizo conocida especialmente porque profetizó lo que los israelitas no querían oír. Micaías profetizó la muerte de Acab y la consecuente derrota de los israelitas ante los sirios. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18. El profeta Micaías era hijo de Imla. El nombre Micaías significa «¿Quién es como Yahvé?». Curiosamente, este mismo nombre también designa al menos a otras 6 personas en la Biblia, y a veces este nombre aparece en la variante abreviada Miqueas. Micaías es mencionado en la narrativa bíblica en el contexto de la coalición del reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá, contra Siria. Vale la pena recordar que después de la muerte del rey Salomón, la nación de Israel se dividió en 2 reinos distintos: Israel en el norte y Judá en el sur. En la época de Micaías, el reino de Israel estaba gobernado por Acab, un rey notoriamente malvado, mientras que el reino de Judá estaba gobernado por el rey Josafat, quien era considerado un rey justo. El profeta Micaías vivía en el reino del norte y no era bien visto por el rey de Israel. De hecho, Micaías era conocido en Israel por ser un profeta que solo hablaba en contra del rey Acab. Como verdadero profeta del Señor, Micaías no tenía miedo de entregar mensajes de juicio y advertencia, incluso si desagradaban al rey. Pero el rey Acab se vio obligado a consultar a Micaías antes de su campaña contra los sirios. De hecho, en ese momento, Acab y Josafat eran cercanos, porque la hija de Acab, Atalía, se había casado con el hijo de Josafat, Joram, y el reino de Judá decidió ayudar al reino del norte en su batalla contra Siria, ya que esto también traería beneficios al reino del sur. Sin embargo, antes de proceder, el rey Josafat quería saber cuál era la voluntad del Señor respecto a ese asunto. Así que el rey Acab convocó a 400 profetas para que dieran su opinión sobre esa situación. Unánimemente, esos profetas profetizaron la bendición del Señor sobre Acab y la victoria de Israel en la batalla contra los sirios, como leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, 400 hombres, y les dijo: «¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me detengo?». Y ellos dijeron: «Sube, porque Dios la entregará en la mano del rey». El problema era que esos profetas no eran profetas de Dios, sino falsos profetas que solo profetizaban lo que el rey Acab quería oír. Estos profetas probablemente estaban influenciados por un espíritu engañador, como más tarde reveló Micaías. Pero incluso después de la opinión de los profetas de Acab, quienes aparentemente eran dirigidos por Sedequías, hijo de Kenaana, el rey Josafat seguía queriendo escuchar a un profeta del Señor. Él preguntó: ¿No hay aquí aún algún profeta del Señor a quien podamos consultar? Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 6.
Esto muestra el discernimiento de Josafat y su deseo de escuchar una verdadera palabra de Dios. La respuesta de Acab al rey Josafat fue muy reveladora sobre el tipo de persona que era Micaías. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 7, leemos: Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay un hombre por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza el bien, sino siempre el mal. La Biblia no registra más detalles sobre quién era Micaías o sobre su ministerio. Pero por la reacción de Acab, es claro que el profeta Micaías era un hombre recto. Acab era un rey poderoso pero perverso, y el hecho de que Micaías no profetizara lo que le agradaba muestra que el compromiso principal de Micaías era con el Señor y no con el rey. El coraje de Micaías para decir la verdad frente a la oposición ejemplifica la integridad esperada de los profetas de Dios. Debido a la insistencia de Josafat, el rey Acab, aunque reacio, tuvo que enviar por el profeta Micaías. El mensajero de Acab que fue a llamar a Micaías inmediatamente trató de persuadirlo, diciendo que los otros profetas habían profetizado éxito y que él debería hacer lo mismo. Pero la respuesta del profeta Micaías fue simple y directa: Vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículo 13. Cuando se presentó ante Acab, Micaías fue cuestionado sobre si los israelitas debían ir a la batalla contra los sirios o no. Al principio, Micaías respondió con ironía, diciendo que las tropas de Acab triunfarían sobre los sirios. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 15, Micaías dice: Sube y prospera, porque el Señor la entregará en mano del rey. Su tono sarcástico era evidente, y Acab lo percibió. Como Micaías nunca había profetizado nada bueno a Acab, el rey de Israel insistió en que Micaías no le ocultara la verdad. Acab le dijo: ¿Cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino la verdad en el nombre del Señor? Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 16. Entonces el profeta Micaías finalmente profetizó desastre sobre Acab, y le informó que Dios le había mostrado a todo Israel disperso por los montes, como ovejas que no tienen pastor. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 17, Micaías dijo: Vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El cínico Acab dijo a Josafat: ¿No te dije que nunca me profetiza el bien, sino solo el mal? Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 18. Sin embargo, Micaías advirtió a todos que sus palabras venían del Señor, quien incluso le había mostrado que el desastre predicho estaba bajo la soberanía divina. En este sentido, Dios mismo permitió que un espíritu mentiroso hablara a través de las bocas de los profetas de Acab para engañarlo y llevarlo a la ruina. En este punto, el texto bíblico registra que Micaías continuó: Por tanto, oye la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Entonces salió un espíritu y se puso delante del Señor, y dijo: Yo lo induciré. Y el Señor le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: Le inducirás y aún prevalecerás. Ve y hazlo así. Ahora pues, he aquí que el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra ti. Segundo libro de Crónicas, capítulo 18, versículos 18 al 22. Véase también primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 23. Este pasaje revela la soberanía de Dios sobre todos los eventos, incluso utilizando el engaño de falsos profetas para cumplir sus propósitos. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, un líder entre esos profetas, no aceptó las palabras de Micaías y lo golpeó en la mejilla diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti? Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 24. Posteriormente, el rey Acab ordenó que el profeta Micaías fuera inmediatamente encarcelado y mantenido con pan y agua hasta que él regresara victorioso de la batalla. En el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 27, Acab dijo: Meted a éste en la cárcel y mantenedlo con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz.
Después de esta orden de Acab de encarcelar a Micaías, la Biblia no dice nada más sobre él. Todo lo que se sabe es que el profeta Micaías respondió públicamente al desafío de Acab, diciendo, «Si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí». Y añadió, «Oíd, pueblos todos». Primer libro de Reyes capítulo 22, versículo 28. Aunque la Biblia no nos informa qué sucedió con Micaías después, deja muy claro que, en efecto, Micaías era un profeta del Señor y que todo lo que Dios dijo a través de él sobre Acab se cumplió. El rey Acab salió a la batalla disfrazado, pero aún así, al final del día, terminó siendo muerto, como leemos en el segundo libro de Crónicas capítulo 18, versículos 33 al 34. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete, y arreció la batalla aquel día, y el rey de Israel se sostuvo en pie en su carro frente a los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. A pesar de sus intentos por evitar la profecía, Acab no pudo escapar del juicio de Dios. La historia del profeta Micaías sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de decir la verdad, incluso frente a la oposición. Su compromiso inquebrantable con el mensaje de Dios, a pesar del riesgo personal, ejemplifica el coraje y la integridad que los creyentes están llamados a emular. La profecía de Micaías se cumplió exactamente como él había declarado, confirmando su papel como verdadero profeta del Señor. Conclusión. El compromiso firme de Micaías de hablar la verdad de Dios, a pesar de la inmensa presión, nos ofrece una poderosa lección para hoy. Su historia nos desafía a mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso cuando estamos solos. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la vida del profeta Micaías. Si encontraste este video esclarecedor, por favor dale un me gusta y compártelo con otros que puedan beneficiarse de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras exploraciones de la historia bíblica y sus lecciones para nosotros hoy. Hasta la próxima, mantente bendecido y sigue buscando la verdad.